Este es verdad, chicos. Sí, Profe, ahora, ¿quién es el poeta, o quién es el poeta dramático, estrategia liberal y neorrealista? Bien, el poeta ay, Robinson, me pones en prueba. Primero vamos a hablar de narrativa hoy. Hoy vamos a hablar de uno de los grandes cuentistas que tiene el Perú, después de Abraham Valdelomar, claro, ¿no? Vamos a hablar de Julio Ramón Ribeiro. él es el que hizo el Gallinazo sin pluma. Sí, correcto. ¿Han leído esa obra? Sí, perfecto. A ver. Generación del 50. Un segundo, ahorita comparto la pantalla. Tan, 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 tan. Bien, generación del 50. Julio Ramón Ribeiro. Eh, bien, para introducirnos en un contexto, estamos hablando pues va a haber un avance en la salud, se van a construir los grandes hospitales, las grandes unidades escolares. En cuanto a la estructura urbana, se va a modernizar las urbes. Bueno, por eso vamos a ver los grandes edificios que tenemos ahora. Y va a haber el fenómeno que más va a llamar la atención a esta generación. ¿Qué es lo que más va a llamar a esta generación? Las famosas migraciones que se Y van eso a dar. Dime, sigue dime. pasando. ¿Qué? Y eso sigue pasando. Sí, eso sigue pasando. Pero eso es lo que más va a llamar la atención a esos escritores de aquella época, la migración del campo a la ciudad. Y bueno, va a haber el crecimiento de zonas periféricas de la ciudad y va a surgir algo que también va a llamar la atención a estos escritores, las barriadas. ¿De acuerdo? Esto es para situarnos en un contexto sociocultural. ¿Cuáles son las características de esta generación? Registran personajes y problemas que en ese momento se estaban produciendo. Tratan el tema de la ciudad moderna a partir de la migración. Enfatizan el tema urbano, privilegiando la visión de las barriadas. La imagen que sobre la ciudad proponen estos autores es eminentemente crítica. El personaje principal va a ser el migrante provinciano. Describe las peripecias de las clases medias situadas en una especie de modernización. La narrativa de la generación del 50 se desarrolla en tres líneas temáticas: el neoindigenismo, el neorrealismo y el relato fantástico. Bien, vamos a leer un texto de Enrique Congrais y otro de Ribeiro, para que se den cuenta de... ojo que así la van a situar a Lima. La bestia con 1 millón de cabezas. Esteban había soñado hacía unos días antes del viaje en eso, una bestia con 1 millón de cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose dentro de la bestia. Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta que llegó a sentirse parte de ella, 1 millón de cabezas. Y ahora una más. La gente se movía, se agitaba. Unos iban en una dirección, otros en otra. Y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre en el centro de todo, en el ombligo mismo. Ese es un texto de Enrique Congrais. Y por el otro lado tenemos a nuestro genial Ribeiro. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando se abrieron el portón de la calle, Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta que la obra celeste había terminado y que la ciudad despierta y viva abría ante ellos su gigantesca mandíbula.
Desde el chiquero llegaba el rumor de una batalla. Bien, ¿qué pasa con estos autores? No solo estos autores, sino otros más. Sus autores proponen una imagen eminentemente crítica sobre la ciudad, el monstruo del millón de cabezas. Así van a reconocer de qué ciudad estamos hablando, a dónde llegan los migrantes de provincia. ¿Qué ciudad es? Es Lima, Lima la gris, Lima la oscura, ¿de acuerdo? O la urbe moderna, como una gigantesca mandíbula. El otro texto es de los gallinazos sin plumas, ¿de acuerdo? Bien. Habíamos hablado que tenemos tres tendencias: el neorrealismo, el relato fantástico y el neoindigenismo. El neorrealismo, hubo dos vertientes, la urbana y otra la provinciana. El realismo descriptivo es reemplazado por preocupaciones de fondo. Por ejemplo, la marginalidad, la pérdida de privilegios y la crisis generacional. Sobresalen Julio Ramón Ribeiro y Carlos Eduardo Zabaleta. Relato fantástico. Describen influencias básicamente de Franz Kafka, de Jorge Luis Borges y de Julio Cortázar. Lo fantástico no solo es la expresión de lo sobrenatural, irrumpe muchas veces en el enfrentamiento entre el ser y su propia mente, o con el mundo que lo rodea. Lo fantástico alcanza e intenta testimoniar la realidad onírica de las personas. Sobresalen Julio Loaiza y Julio Ramón Ribeiro. Y el neoindigenismo expresa su intimidad, su mundo, su espacio, y para ello usan el cuento, básicamente para testimoniar la realidad indígena. Convierte el referente puramente realista, localista, en una especie de espacio simbólico. Tenemos autores como Carlos Eduardo Zabaleta y Eleodoro Vargas Vicuña. ¿De acuerdo? Esas son las tres tendencias que van a seguir los escritores de la generación del 50. Y acá tenemos a los representantes: Enrique Congrace, Zabaleta, Salazar Bondi, son dos Salazar Bondi, uno es filósofo y el otro es literato. Luis Loaiza y Eleodoro Vargas Vicuña. ¿De acuerdo? Y ahí los tenemos en neorrealista, fantástico y neoindigenista. Pero hoy nosotros nos vamos a centrar en... Bueno, acá tenemos a los escritores para que también tengan sus obras. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Julio Ramón Ribeiro. Bien. Julio Ramón Ribeiro estudió Derecho y Letras en la Universidad Católica del Perú, donde inicia su carrera literaria. Luego viaja a España, Francia y Alemania para completar su formación. De regreso al Perú, en 1958, trabajó en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y terminó de perfilar la que sería su primera novela, Crónica de San Gabriel, con la que ganó el Premio Nacional de Novela. Regresó a Europa y trabajó como periodista e inició su carrera como diplomático. En 1983 recibió el Premio Nacional de Literatura y 10 años después el Nacional de Cultura. Pocos días antes de su muerte obtuvo el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Entre sus obras tenemos La palabra del mudo, Crónica de San Gabriel, Cambio de guardia, Solo para fumadores, Él vio en el Rosedal, Los genicillos dominicales. Ah, ¿verdad? Ustedes han leído ahorita Evaristo, ¿no? ¿Les hice leer Evaristo? Sí. Ajá. Prosas apátridas, Aumentadas y La tentación del fracaso. Bien, estas son las obras que tenemos de Julio Ramón Ribeiro. Pero nosotros nos vamos a centrar principalmente en esta de aquí. Los gallinazos sin pluma. Creo que todos, o espero no equivocarme, la mayoría de ustedes ya ha leído esa obra.
o ha tenido algún texto pequeñito de los gallinazos sin pluma. Pertenece al género narrativo a la especie cuento. Es un relato lineal, con actitud escéptica. Un cuento neorrealista. Emplea alegorismos. ¿Qué quiere decir esto? En la historia nos encontramos con el cerdo pascual. El cerdo para el abuelo significa dinero. Es la esperanza de algo mejor y la explotación. El abuelo Don Santos, el sistema. No le importa la forma, pero él necesita conseguir el dinero. Y la urbe moderna, una gigantesca mandíbula que solo, digamos, no todos pueden sobresalir en esa urbe. Aspectos de fondo del contenido de la obra. El tema principal, la explotación y el abuso infantil. ¿Por qué? Porque el abuelo hacía que sus nietos se levanten temprano y vayan a buscar en la basura comida para el animal. Dos mundos representados, la oficialidad versus la marginalidad. Los niños se levantaban e iban a los basureros o iban afuera de las casas a buscar la basura para llenar sus baldecitos y darle de comer al cerdo. También tenemos la pobreza, la esperanza y la imagen crítica de la urbe. ¿De acuerdo? Esos son los temas que vamos a ver aquí en Los gallinazos sin plumas. Bien. Más o menos el texto inicia así. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo, siniestro, armada de escobas y de carretas. A esta hora se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. ¿A qué hace referencia los gallinazos sin plumas? ¿Qué son gallinazos, para empezar? ¿Qué son los gallinazos? ¿Quién me puede decir qué son los gallinazos? Un ¿Qué son los gallinazo, gallinazos? un gallinazo es una ave, es tipo como un cono, pero más pequeño, porque yo los he visto en campo. Son que también comen Por acá en mi casa viven, en las, ¿cómo se llama? En los techos, siempre paran ahí. Exacto, son aves oscuras, paran en los techos. Es muy común verlas creo en que Lima, son ¿no? cuervos o algo así. No, no son cuervos, Pero son son feos. grandes. Sí, son grandes y feitos. Ajá. Bien, pero ¿a qué hará referencia los gallinazos sin plumas? Para empezar, ¿qué comen los gallinazos? ¿Saben qué comen los gallinazos? Animales muertos y gallinas. Ajá, desechos, ¿no? Bueno, la gallina no es un desecho, pero bueno. Miren, a las 6 de la mañana la ciudad se levanta de puntillas y comienza sus primeros pasos. La tendencia realista, ¿de acuerdo? Hemos dicho que algunos autores tienen tendencia realista. Describir la ciudad moderna de manera crítica. Un lenguaje metafórico. La metáfora es los gallinazos sin pluma. Por eso les preguntaba, ¿a qué hace referencia los gallinazos sin pluma? A las personas, ¿no? Que esperan una determinada hora para salir y empezar a buscar pues en la basura.
Dentro de 20 o 30 días vendré por acá, decía el hombre. Para esa fecha creo que podrá estar a punto. Cuando partió, Don Santos echaba fuego por los ojos. A trabajar, a trabajar. De ahora en adelante habrá que aumentar la ración de Pascual. El negocio anda sobre rieles. Pascual es el chanchito, ya el cerdo. A la mañana siguiente, sin embargo, cuando don Santos despertó a sus nietos, Efraín no se pudo levantar. Tiene una herida en el pie, explicó Enrique. Ayer se cortó con un vidrio. Don Santos explicó el pie de su nieto. La infección había comenzado. Esas son patrañas. Que se lave el pie en la acequia y que se envuelva con un trapo. Pero si le duele, intervino Enrique, no puede caminar bien. Don Santos meditó un momento. Desde el chiquero llegaban los gruñidos de Pascual. Bien, nuevamente, eh, aquí Pascual en esta obra va a simbolizar la esperanza, pero la explotación de quién, a los niños, que el abuelo los trataba mal, los levantaba a horas que no eran adecuadas para ir a buscar la comida del cerdo. Y acá en esta parte podemos ver las vicisitudes de la clase marginal, los niños trabajando de forma inhumana. ¿Inhumana por qué? Porque uno de los niños estaba enfermo y al abuelo no le interesaba eso, sino más que conseguir la comida del cerdo. ¿De acuerdo? Bien, vamos aquí. Bien. ¿Todos tienen su compendio ya? Muy bien. Bueno, entonces como hemos visto, la generación del 50, no solo tenemos a Julio Ramón Ribeiro, tenemos a otros autores. En el contexto estamos en el gobierno del general Manuel Odría, desarrollo infraestructural de la capital de Lima, gran fenómeno migratorio de provincia, especialmente de la Sierra Peruana hacia Lima. La explosión demográfica, aparición de las barriadas y pueblos jóvenes. Bien, los narradores o los escritores de esta época pues van a dar mayor preferencia al estilo narrativo, ¿de acuerdo? O sea, hay un montón de autores, pero más se va a desarrollar la narrativa. Aparece la corriente neoindigenista, neorrealista y el relato fantástico. Los personajes reflejan la realidad mayoritaria de aquel momento, el migrante provinciano. Miren, no solo aquí en Perú, sino es una realidad de Latinoamérica. La mayoría de personas migra a la capital pensando que en la capital va a haber mayor oportunidad laboral. Desarrollan temas sociales producidos por las migraciones como las barriadas, siendo el primero en mencionarlo el escritor Enrique Congrace. Se representa a Lima como una ciudad que se traga a los provincianos para alimentarse. Ponen en evidencia circunstancias que rodean una moderna clase media. Como ya hemos mencionado anteriormente, podemos encontrar en la narrativa a Carlos Eduardo Zabaleta, Eleodoro Vargas Vicuña y Jorge Bacocorso, Enrique Congrace y Julio Ramón Ribeiro. Y en la poesía, ojo, también importante la poesía que luego vamos a ver, Alejandro Romualdo, Washington Delgado, Carlos Germán Belli, Francisco Bendezú, Juan Gonzalo Rosé y Pablo Guevara. Bien, un segundo, vamos a ver si se puede ver el video de los gallinazos sin pluma. Vamos a hacer mi hijo. Un segundo, por favor. Allí. Mm.
Bien, bueno, vamos a escuchar un poquito del audiolibro, ¿ya? Un poquito del audiolibro. Los gallinazos sin plumas. Julio Ramón Ribeiro. A las 6 de la mañana, la ciudad se levanta de puntillas y comienza a dar sus primeros pasos. Una fina niebla disuelve el perfil de los objetos y crea como una atmósfera encantada. Las personas que recorren la ciudad a esta hora parecen que están hechas de otra sustancia, que pertenecen a un orden de vida fantasmal. Las beatas se arrastran penosamente hasta desaparecer en los pórticos de las iglesias. Los noctámbulos, macerados por la noche, regresan a sus casas envueltos en sus bufandas y en su melancolía. Los basureros inician por la avenida Pardo su paseo siniestro, armados de escobas y de carretas. A esta hora, se ve también obreros caminando hacia el tranvía, policías bostezando contra los árboles, canillitas morados de frío, sirvientas sacando los cubos de basura. A esta hora, por último, como una especie de misteriosa consigna, aparecen los gallinazos sin plumas. A esta hora, el viejo Don Santos se pone en la pierna de palo y sentándose en el colchón comienza a berrear. ¡A levantarse! Efraín, Enrique, ya es hora. Los dos muchachos corren a la acequia del corralón, frotándose los ojos legañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remansado y en su fondo transparente se ve crecer hierbas y deslizarse ágiles infusorios. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanza a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero y con su larga vara golpea el lomo de su cerdo, que se revuelca entre los desperdicios. Todavía te falta un poco, marrano, pero aguarda nomás, que ya llegará tu turno. Efraín y Enrique se demoran en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras y recogiendo piedras, de aquellas filudas que cortan el aire y hieren por la espalda. Siendo aún la hora celeste, llegan a su dominio, una larga calle ornada de casas elegantes que desemboca en el malecón. Ellos no son los únicos. En otros corralones, en otros suburbios, alguien ha dado la voz del arma, y muchos se han levantado. Unos portan latas, otros cajones de cartón. A veces, solo basta un periódico viejo. Sin conocerse, forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Los hay que merodean por los edificios públicos. Otros han elegido de los parques o los muladares. Hasta los perros han adquirido sus hábitos, sus itinerarios, sabiamente aleccionados por la miseria. Efraín y Enrique, después de un breve descanso, empiezan su trabajo. Cada uno escoge una acera de la calle. Los cubos de basura están alineados delante de las puertas. Hay que vaciarlos íntegramente y luego comenzar la exploración. Un cubo de basura es siempre una caja de sorpresas. Se encuentran latas de sardinas, zapatos viejos, pedazos de pan, pericotes muertos, algodones inmundos. A ellos solo les interesan los restos de comida. En el fondo del chiquero, Pascual recibe cualquier cosa y tiene predilección por las verduras ligeramente descompuestas. La pequeña lata de cada uno se va llenando de tomates podridos, pedazos de cebo, extrañas salsas que no figuran en ningún manual de cocina. No es raro, sin embargo, hacer un hallazgo valioso. Un día Efraín encontró unos tirantes con los que fabricó una honda. Otra vez, una pera casi buena que devoró en el acto. Enrique, en cambio, tiene suerte con las cajitas de remedios.
los pomos brillantes, las escobillas de dientes usados y otras cosas semejantes que colecciona con Bien, avidez. bueno, con eso iniciamos el relato de los gallinazos sin plumas. Evidentemente la explotación de los niños por parte de su abuelo es constante. Al abuelo no le importaba la salud de los niños. Y lo único que le interesaba era alimentar al chanchito, a Pascual, al cerdito, para conseguir dinero. ¿De acuerdo? Bien. Sobre Julio Ramón Ribeiro ya hemos visto básicamente la misma información, la tenemos aquí. Y aquí están sus cuentos: Los gallinazos sin plumas, cuentos de circunstancias, La botella y los hombres, La palabra del mudo, compilación de sus cuentos completos. Existen varias ediciones: Silvio en el Rosedal, Crónicas de San Gabriel, bueno, la novela Crónica de San Gabriel, Premio Nacional de Novela del mismo año. Los Genecillos Dominicales, Premio de Novela del Diario Expreso, 1976, Cambio de Guardia. Hay distintos cuentos de Ribeiro, La Insignia es uno de ellos, uno muy bueno. No estaría mal que lo busquen. Teatro. 1975, Santiago el Pajarero, obra de teatro basada en Santiago el Volador. Parte de las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Y 1981, Astuparia. Bien. Las características de los gallinazos sin pluma. Es un relato lineal. El tema es la angustia y la frustración de los personajes, escepticismo ante la realidad de sus personajes, pues estos no pueden cambiar su situación. Antagonismo entre lo oficial y lo marginal, donde siempre lo marginal pierde terreno. Sus personajes son individuos totalmente marginados. Utiliza el humor sin llegar a la burla. Se alterna entre la ilusión y la derrota. Bien. Entonces, el humor que utiliza no es un humor satírico, sino es un humor bajo, porque básicamente la obra lo que más nos va a referir es el maltrato que reciben estos niños. ¿De acuerdo? Este cuento está ambientado en un arrabal de Lima, cerca del mar. Los hermanos Efraín y Enrique son dos niños que viven bajo la tutela de su abuelo, llamado Don Santos, un ser áspero, despótico y lisiado, que andaba con una pata de palo. Don Santos obliga a sus nietos a levantarse temprano y los envía a los basurales para que recolecten alimentos con los que cebaba a su cerdo, llamado Pascual. Cierto día, Efraín se corta el pie con un vidrio roto, que le produce una herida que se infecta, impidiéndole continuar sus labores. El abuelo, indiferente, obliga a Efraín a asumir. El abuelo indiferente obliga a Enrique a asumir la tarea de su hermano, recargándole así su trabajo. Otro día, Enrique trae a casa un perro sarnoso y flaco, a quien adopta como mascota y lo bautiza con el nombre de Pedro. Pero Enrique se enferma de las vías respiratorias, le da fiebre y, al igual que su hermano, queda postrado en la cama. El abuelo, enfurecido, amenaza con no darles comida hasta que retomen sus labores. Él mismo intenta ir a los basurales, pero fracasa estrepitosamente al no tener la agilidad de sus nietos. Era invierno y el cerdo le empieza a dar la locura del hambre. Una mañana el abuelo entra al cuarto de sus nietos y los obliga a levantarse. Entonces Enrique se ofrece a ir, él solo, al muladar con 4 latas o recipientes de hojalata, pero deja a su perro Pedro al cuidado de su hermano. De retorno, con las latas llenas, Enrique no encuentra al perro y se entera entonces que el abuelo había apaleado al animal y arrojado su cuerpo como alimento para el cerdo. Horrorizado al ver los restos de su perro, Enrique reprocha vehementemente al abuelo por cometer tal acción, hasta hacerlo caer de espalda dentro del corral del cerdo. El abuelo, por carecer de una pierna, no podía levantarse,
y teme que su cerdo se le acerque, por lo que le suplica a Enrique que lo ayude. Pero este va en busca de su hermano, lo alza en hombros y se marcha, dispuestos a vivir en otro sitio. De lejos sienten llegar desde el corral del cerdo el rumor de una batalla. Bien, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció, chicos? ¿Qué les pareció ese relato? Feo, bonito, obviamente feito. El cerdo se comió a la abuela. Sí, por mal, no hagan Se cosas malas. cayó El el carne. abuelo y se lo comió por hambriento. ¿Se imaginan? Pero sí, son cosas que pasan porque esos animales sí pueden comer humanos. O sea, tengan cuidado cuando vean los zoológicos. Parecen inofensivos, pero no tienen un alma. Pero la actitud del abuelo, ¿no? Vamos a escuchar un poquito más del audiolibro. Creo que deben escuchar el audiolibro para que puedan resolver para poder resolver la siguiente clase del cuestionario. Aquí está el link del audiolibro. Bueno, entonces los gallinazos sin pluma vienen a ser las personas pues que van a revisar las basuras. Vamos a escuchar. Abusan de mí porque no puedo caminar. Saben bien que soy viejo y que soy cojo. De otra manera los mandaría al diablo y me ocuparía yo solo de Pascual. Efraín se despertó quejándose y Enrique comenzó a toser. Pero no importa, yo me encargaré de él. Ustedes son basura, nada más que basura. Unos pobres gallinazos sin plumas. Ya verán cómo les saco ventaja. El abuelo está fuerte todavía. Pero eso sí, hoy día no habrá comida para ustedes. No habrá comida hasta que puedan levantarse y trabajar. Bien, ¿quién les dice gallinazo sin plumas? ¿Quién es el que usa la frase? El abuelo. El abuelo. A través del umbral, lo vieron levantar las latas en vilo y volcarse en la calle. Media hora después, regresó aplastado. Sin la ligereza de sus nietos, el carro de la baja policía le había ganado. Los perros además habían querido morderlo. ¡Pedazos de mugre! Ya sabe, se quedarán sin comida hasta que no trabajen. Al día siguiente trató de repetir la operación, pero tuvo que renunciar. Su pierna de palo había perdido la costumbre de las pistas de asfalto, de las duras aceras, y cada paso que daba era como un lanzazo en la ingle. A la hora celeste del tercer día, quedó desplomado en su colchón, sin otro ánimo que para el insulto. «Si se muere de hambre», gritaba, «será por culpa de ustedes». Desde entonces empezaron días angustiosos, interminables. Los tres pasaban los días encerrados en el cuarto, sin hablar, sufriendo una especie de reclusión forzosa. Efraín se revolcaba sin tregua. Enrique tosía. Pedro se levantaba y después de hacer un recorrido por el corralón, regresaba con una piedra en la boca que depositaba en las manos de sus amos. Don Santos, a medio acostar, jugaba con su pierna de palo y les lanzaba miradas feroces. A mediodía, se arrastraba hasta la esquina del terreno donde crecían verduras y preparaba su almuerzo que devoraba en Vamos a secreto. adelantar un poquito más aquí. Creciendo desde su pierna de palo. Enrique hizo un ruido, pero el abuelo no se movió. «Aquí están los cubos». Don Santos le volvió la espalda y quedó inmóvil. Enrique soltó los cubos y corrió intrigado hasta el cuarto. Efraín, apenas lo vio, comenzó a gemir. «Pedro, Pedro». «¿Qué pasa?» «Pedro ha mordido al abuelo. El abuelo cogió la vara. Después lo sentí aullar». Enrique salió del cuarto. «Pedro, ven aquí. ¿Dónde estás, Pedro?» Nadie le respondió. El abuelo seguía inmóvil con la mirada en la pared.
Enrique tuvo un mal presentimiento. De un salto se acercó al abuelo. ¿Dónde está Pedro? Su mirada descendió al chiquero. Pascual devoraba algo en medio del lodo. Aún quedaban las piernas y el rabo del perro. ¡No! Gritó Enrique tapándose los ojos. ¡No, no! Y a través de las lágrimas, buscó la mirada del abuelo. Este le rehuyó, girando torpemente sobre su pierna de palo. Enrique comenzó a danzar en torno suyo, prendiéndose de la camisa, gritando, pataleando, tratando de mirar sus ojos, de encontrar una respuesta. ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué? El abuelo no respondía. Por último, impaciente, dio un manotón a su nieto que lo hizo rodar por la tierra. Desde allí Enrique observó al viejo, que erguido como un gigante miraba obstinadamente el festín de Pascual. Estirando la mano, encontró la vara que tenía el extremo manchado de sangre. Con ella, se levantó de puntillas y se acercó al viejo. ¡Voltea!, gritó. ¡Voltea! Cuando don Santos se volvió, divisó la vara que cortaba el aire y se estrellaba contra su pómulo. ¡Toma!, chilló Enrique y levantó nuevamente la mano, pero súbitamente se detuvo, temeroso de lo que estaba haciendo, y lanzando la vara a su alrededor, miró al abuelo casi arrepentido. El viejo, cogiéndose el rostro, retrocedió un paso. Su pierna de palo tocó la tierra húmeda, resbaló, y dando un alarido se precipitó de espaldas al chiquero. Enrique retrocedió unos pasos, pero aguzó el oído, pero no se escuchaba ningún ruido. Poco a poco se fue aproximando. El abuelo, con la pata de palo quebrada, estaba de espaldas en el fango. Tenía la boca abierta y sus ojos buscaban a Pascual. Que se había refugiado en un ángulo y husmeaba sospechosamente en el lodo. Enrique se fue retirando con el mismo sigilo que se había aproximado. Probablemente el abuelo alcanzó a divisarlo, pues mientras corría hacia el cuarto, le pareció que lo llamaba por su nombre, con un tono de ternura que él nunca había escuchado. ¡A mí, Enrique! ¡A mí! ¡Pronto!, exclamó Enrique precipitándose sobre su hermano. ¡Pronto, Efraín! El viejo se ha caído al chiquero. Debemos irnos de acá. ¿A dónde?, preguntó Efraín. A donde sea, al muladar, donde podamos comer algo, donde los gallinazos. No me puedo parar. Enrique cogió a su hermano con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Abrazados, hasta formar una sola persona, cruzaron lentamente el corralón. Cuando abrieron el portón de la calle, se dieron cuenta de que la hora celeste había terminado, y que la ciudad, despierta y viva, abría ante ellos su gigantesca mandíbula. Desde el chiquero, llegaba el rumor de una batalla. Bien, ¿qué les pareció el relato? ¿Qué les pareció el relato? Obviamente en el libro no tenemos todo el relato, pero como ven, la actitud del abuelo pues lo lleva a que sus nietos ni siquiera se inmuten a salvarlo cuando él cae al chiquero, ¿verdad? Vamos a completar esto antes que acabe la hora. Escribe 2 características de la obra de Julio Ramón Ribeiro. Escribe el título de 2 obras de Ribeiro. Escribe el nombre de 2 obras de teatro de Ribeiro. ¿En qué se caracterizó fundamentalmente la... La justicia. ¿En qué se caracterizó fundamentalmente? Bien, a ver, vamos primero con la primera. 2 características de la obra de Ribeiro. ¿Cómo es? La justicia, profesor. Justicia social, vamos a colocar. Porque al final, en su obra, el abuelo termina siendo
bueno, dan una batalla. Y eso se le llama justicia. Claro, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar en la obra de Julio Ramón Ribeiro? ¿Qué otra característica? En la Bueno, mayoría de sus historias pone a sus personajes como marginales. ajá, personajes marginales, muy bien. En la mayoría de sus historias, en la mayoría, perdón, en la mayoría de sus historias, los personajes son marginales. Bien, dos obras de Ribeiro, ¿qué obras ponemos en Gallinas contexto? sin plumas. Bien, los gallinazos sin plumas, La palabra del mundo. los gallinazos sin plumas, la palabra del mudo, muy bien. Obras de teatro de Ribeiro, dos obras de teatro de Ribeiro. Tenemos Santiago, El pajarero, y ¿cuál es la otra obra? ¿Cuál es la otra obra? Astuparia, ¿verdad? Astuparia. ¿En qué se caracterizó fundamentalmente la generación del 50? En, enfatizan en el tema urbano, privi- privi- privilegiando la visión de las barriadas. Bien, copien hasta ahí, por favor. Copien hasta ahí, por favor. Bien, nos quedamos en esta página, no se preocupen, tenemos una hora, no sé si es el jueves o viernes, para completarla. No se preocupen, copien eso por favor, porque el día jueves o viernes igual tenemos una hora para completarla. Escuchen el audiolibro que les pasé de los gallinazos sin pluma, porque no tenemos toda la obra completa, pero escúchenlo, ¿de acuerdo? Bien, nos quedamos aquí y nos vemos en la semana. ¿De acuerdo, chicos? Cuídense bastante. Nos vemos. Cuídense, cuídense. Chao, miss. Chao, chicos. Tengan un buen día. Cuídense, tengan un buen Ya, día. pues, Chao, mis Chao. cuídense. Cuídense, chicos. Tengan un buen día.